El día de hoy voy a presentar el trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Soy el doctor René Rodríguez Gutiérrez y agradezco de antemano al comentarista en esta ocasión, el doctor Carlos Aguilar Salinas. El título de mi trabajo de ingreso es Reserva Funcional Adrenal en el espectro completo de enfermedad renal crónica. Y bueno, el día de hoy hablaremos un poco acerca de la pregunta de investigación, la introducción, lo que es la justificación, el objetivo primario del estudio, los sujetos y métodos, resultados y las conclusiones. Nuestra pregunta de investigación básicamente fue cuál es la función adrenal como tal en pacientes con enfermedad renal crónica etapa 3 a 5 con y sin diálisis. Y bueno, esto nace a raíz de que, como todos ustedes saben, a escala mundial, la enfermedad renal crónica es uno de los padecimientos indiscutiblemente más prevalentes, más importantes, con alrededor de la afectación de 1 de cada 10 sujetos adultos en el mundo, dependiendo obviamente de la población. Y bueno, con consecuencias devastadoras indiscutiblemente desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad. Se ha descrito que los pacientes con enfermedad renal crónica, existen alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, y bueno, esto pudiera provocar algunos trastornos en la secreción hormonal, principalmente en este caso lo que nos interesa es cortisol, pero también se ha visto o reportado alteraciones en los niveles de aldosterona, andrógenos adrenales y la adrenocorticotropina. Por otra parte, estarán de acuerdo conmigo que los síntomas de la insuficiencia renal crónica y de la insuficiencia adrenal como tal se pudieran solapar en gran medida, estar puesto que pueden ser bastante similares. Y entonces, quienes han sugerido que debido a estos síntomas que pudieran parecerse, se requiere hacer una estimulación para ver si el funcionamiento adrenal es el adecuado, puesto que ha habido estudios de investigación previamente descritos que han asociado tanto un aumento como una disminución de los niveles de cortisol en este tipo de pacientes. De hecho, estos niveles alterados de cortisol se han asociado a un incremento en la mortalidad y disminución de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica. De tal manera que la justificación y la originalidad de nuestro estudio es que aunque hay estudios previos que han evaluado esta función adrenal, principalmente estos se han enfocado en pacientes que tienen terapia de reemplazo renal, es etapa 5 con reemplazo hormonal. Sin embargo, realmente esos estudios son un tamaño de muestra muy pequeños, se han incluido solamente a participantes en etapa terminales, como comentaba. Y el otro punto importante es que las dosis utilizadas para evaluar la función adrenal han sido muy distintas, ¿no? Desde 1, 10 microgramos, 250, aún en los mismos estudios se utilizan diferentes dosis. Por lo tanto, la estandarización en la evaluación de la función adrenal ha sido bastante heterogénea. De tal manera que la reserva funcional adrenal no ha sido estudiada en el espectro completo de enfermedad renal crónica a partir de etapa 3 y hasta la 5 con y sin diálisis, ¿no? Nuestro objetivo primario realmente fue el de evaluar la función adrenal en pacientes con enfermedad renal crónica mediante una prueba de estimulación con cosintropina a dosis baja, 1 microgramo de ACTH sintética, que es la prueba estándar para evaluar la función adrenal en el mundo. Y bueno, en cuanto a los sujetos y métodos, nuestra población de estudio lo que hicimos fue invitar de manera consecutiva a pacientes adultos de los servicios de nefrología, de medicina interna y de endocrinología de nuestro hospital universitario aquí en Monterrey. Incluimos a pacientes adultos por de 18 años en etapas 3 a 5 según la clasificación internacional de enfermedad renal crónica y obviamente que estuvieran de acuerdo en participar en el estudio mediante la firma de un consentimiento informado. Excluimos a pacientes con enfermedad renal o pituitaria diagnosticada, pacientes con antecedentes de enfermedad infecciosa aguda en los últimos 6 meses por alteración que pudieran causar ahí en la síntesis de cortisol, enfermedades oncológicas o tiroideas, o medicamentos que alteraran el eje pituitario adrenal también fueron excluidos como tal. Para alcanzar un poder estadístico por arriba del 80%, se estimó que se requerían alrededor de 12 pacientes por cada categoría. Sin embargo, decidimos incluir a 15 para tener un mayor poder en ese sentido. Y lo que se hizo es que se administró 1 microgramo de ACTH sintética en bolo y se obtuvieron muestras de sangre a los 0, 30 y 60 minutos post-estimulación. Se utilizaron los expedientes clínicos para obtener los datos de laboratorio más recientes de nuestros pacientes.
La insuficiencia adrenal como tal se definió con un cortisol de 496 nanomoles por litro a los 30 o 60 minutos después de la prueba de estimulación. Y este criterio de menos de 496 nanomoles es un criterio también estandarizado a nivel mundial. Y bueno, todas las muestras se centrifugaron y se almacenaron a una temperatura de menos 20 grados centígrados y se corrieron juntas de manera simultánea una vez se tuvieron todas, ¿no? Los resultados de nuestro estudio, aquí está la tabla número 1. Básicamente lo que pueden observar es que la edad promedio fue alrededor de por arriba de los 50 años. Fue disminuyendo un tanto esa edad conforme los pacientes, algo que llamó la atención conforme los pacientes fueron aumentando en cuanto a enfermedad renal crónica. Sin embargo, sin diferencia estadística realmente entre los grupos. La mayor parte de los sujetos, en este caso, pues fue en el caso de la etapa 3 fue mayoritario en el caso de mujeres. Sin embargo, en el resto fue algo similar entre hombres y mujeres, ¿no? La tasa de filtración obviamente fue disminuyendo conforme fue avanzando los niveles de enfermedad renal crónica o el estadio de enfermedad renal crónica, y un índice de masa corporal que también, como está descrito, tiende a disminuir con el tiempo a medida que avanza la enfermedad renal crónica, desde discreta obesidad en etapa 3 hasta discretamente por arriba del corte de peso normal en sobrepeso en etapa 5 como tal. Algo a recalcar es que prácticamente la mayoría de los pacientes tenían tanto diabetes como hipertensión, cosa que sabemos que es la principal causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo, ¿no? Ya viendo los resultados como tal, vemos aquí que de entrada los cortisoles basales en todos los grupos, de hecho ya en la etapa 5 con y sin, estaban ya elevados por arriba del corte, inclusive que se considera como normal, y que una vez que se estimuló tanto a los 30 como a los 60 minutos, hubo un aumento del cortisol como tal que rebasó lo corte de normalidad y que por lo tanto pues prácticamente nos habla de que la reserva funcional renal, tanto en pacientes con enfermedad renal 3, 4, 5, con y sin hemodiálisis, se mantiene como tal, con una tendencia a una elevación del cortisol conforme va avanzando la etapa renal, tanto de manera basal como con la estimulación como tal, aunque los deltas de aumento realmente no fueron significativos, ¿no? Cabe recalcar que esto es de manera general, pero ningún paciente individual tampoco tuvo criterio de insuficiencia adrenal como tal. De tal manera que, bueno, nuestras conclusiones es que nuestros resultados sugieren que los niveles de cortisol se incrementan a medida que la tasa de filtración, la tasa de filtrado glomerular disminuye desde etapas tempranas de enfermedad renal crónica. Y bueno, concluimos que no es necesario el tamizaje de rutina para detectar insuficiencia adrenal en pacientes con enfermedad renal crónica. Había quien sugería, y la literatura, como les mencionaba, era bastante variada en cuestión de que como los síntomas se parecen mucho y había alteración debido a que se había encontrado de disminución del cortisol en algunos estudios previos, que era importante que se hiciera el tamiz, y pues bueno, yo creo que razonablemente se sugiere con los resultados que tenemos que no es necesario evaluar el eje hipotálamo hipófisis adrenal para evaluar función suprarrenal en pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier tipo de las etapas, y que por el contrario parecería ser que un aumento, y este aumento sí se ha visto en la literatura o ha sido reportado también con alteraciones o alteración en la calidad de vida y en morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica como tal, ¿no? Entonces, aquí está la publicación el año pasado en la Gaceta Médica de México. Y bueno, no sin antes agradecer, para mí realmente es un momento muy importante el poder estar aquí con ustedes, a la Academia Nacional de Medicina, por la oportunidad, por el gran privilegio y la distinción de poder ser un miembro de esta academia como tal. Desde luego al doctor Carlos Aguilar Salinas, que fue muy importante para mi ingreso y el cual también es el comentarista que de antemano le agradezco y va a estar en unos momentos más con ustedes. Al doctor José Gerardo González González, que ha sido mi mentor, maestro, mentor en el sentido de que también fue el director de tesis doctoral y bueno, me ha acompañado a lo largo de este camino de investigación. Y bueno, uno no hace la investigación solo, agradezco a todo el equipo de investigación de endocrinología, a la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y desde luego también al personal del laboratorio administrativo, en donde finalmente todos ustedes saben que este es un esfuerzo en conjunto como cualquier otro tipo de investigación, ¿no?
Y muchas gracias a todos, un placer estar con ustedes y que pasen buena tarde, noche todos.